Sí, como tú dices, yo siempre siento que la extensión de biodanza, poesía y escritura vivencial es la madre, es la base y es la madre, y de ahí van naciendo otros hijos. Entonces, entre esos otros hijos está la escritura biobiográfica, el diario biocreativo y ahora el tema de la escritura del exilio. Mm, Estos hijos tienen el eco de la madre, entonces son espacios donde se integra la escritura y la biodanza. La escritura, la biodanza y la poesía, solamente que con ejes temáticos definidos. En el caso del viaje del héroe, bueno, de la escritura del exilio, el primer ciclo que trabajo en el viaje en la escritura del exilio está basado en el viaje del héroe de Joseph Campbell. Y este tema del exilio nace justamente de la condición de vivir hace 8 años fuera de Colombia y de compartir con muchas personas lo que significa estar fuera de su país, lo que significa realmente dejarlo, el tema de por qué nos fuimos, soñamos volver, toda esa exploración de ese viaje que termina siendo en últimas un viaje interior, ¿no? Sí, tan bonito. Para mí, cuando empecé a ver la información que tú estabas haciendo este espacio allí en Bélgica, desde Bélgica para la península ibérica, para Europa, eh, pues digamos se me impregnó mucho las ganas, el anhelo, el deseo, y por eso entonces también en estos países que son más cercanos al sur, en las Américas en general y en el mundo de habla hispana y de habla anglosajona, quizás algunas personas eh, también se contagian, igual que yo, de este anhelo, de estas ganas, porque hemos migrado aquí a los Estados Unidos donde yo vivo, al Canadá, a España, y desde todos estos países del sur hay cantidades de latinoamericanos viviendo en estas áreas y, y esa expresión de todo lo que tú acabas de narrar, qué me pasa, qué siento, qué aconteció conmigo cuando yo recién llegué, si mi anhelo es regresar o si he tomado, digamos, postura y territorialidad en el lugar donde estoy. En mi caso personal, he ido sembrando también aquí la biodanza, más en el mundo latino, porque el inglés lo sé muy poco y estoy también muy relacionada con el mundo en Brasil, con las escuelas brasileñas, con el nordeste. Y de esa manera también yo me he adaptado, pero coincido en sincronía con esa posibilidad de explorar ese mundo, explorar el mundo de la escritura del exilio que tú estás ofreciendo a través de 8 sesiones y en cada una de las sesiones vamos a ir atravesando un arquetipo. Sí, así es. Mira, yo he sentido que la experiencia de las personas que han dejado su país tiene muchos lugares comunes, vivimos emociones parecidas y, y en últimas yo siempre sentía pensaba cuál es el sentido del viaje. A veces el sentido del viaje parece evidente, entonces uno deja su país por amor o porque le salió un trabajo o por un tema político también. Pero después de ese tema que parece tan evidente, hay una cantidad de otras cosas en las que nos ponemos a prueba cuando nos vamos de nuestro país. Y por eso yo inicio este primer ciclo retomando el tema del viaje del héroe, que también hay una extensión en biodanza que se llama El viaje del héroe. Entonces, por eso he integrado la escritura a este trabajo de la extensión del viaje del héroe, porque exactamente Joseph Campbell dice, el viaje es un viaje espiritual. Todo el que deja su país atraviesa situaciones similares y él nos habla de estas situaciones a través de arquetipos, ¿no? De arquetipos y describe los 3 momentos del viaje. Yo me imagino, Hilda, que cuando tú te ibas a ir, como nos pasó a todos nosotros, cuando nos íbamos a ir, hubo un momento de duda, de pronto algún obstáculo que se presentó, algo que ponía a prueba al héroe, ¿no? ¿Y Como qué que la crees? vida le estaba diciendo, ¿de verdad te quieres ir?
Pues a ver, te vamos a poner esto en el camino. No sé si algo, viviste algo así también. Claro, en la parte, por ejemplo, laboral, tuve pruebas de fuego porque aunque yo he trabajado independientemente, yo soy psicóloga y sexóloga, he trabajado independiente, me resultó un trabajo muy bien pago en mi profesión justito, unos mesecitos antes de irme, y yo decía, bueno, si ya me decidí, pues necesito buscar a alguien que también tenga estas cualidades para que tome este lugar. Y en antioqueño decimos, cuando uno se va a casar, le resultan más novios, en el sentido de las, de las diversidades situacionales y el parir un viaje que representa ya dejar de estar en el nido, que ha sido cómodo, que ha sido el, el, el ámbito profesional que yo fui construyendo hasta ese momento en mi país y en mi ciudad, y yo fui logrando un buen espacio y un reconocimiento muy grande que lo he cuidado. Pero en ese momento yo sentía que se me caía al piso, que yo me iba a ir con cuáles maletas, ¿cierto? Pero ha pasado un tiempo y me he dado cuenta de otras cosas, pero sí, María del Pilar, siendo anecdótica, es lo que me acuerdo en este instante. Claro, y cuando vamos a oír los relatos de las personas que han dejado su país, han pasado situaciones similares. Ha habido ese momento de prueba que Joseph Campbell describe también, y bueno, y de ver si el héroe tiene el coraje de partir. El momento de duda, el momento de una mejor proposición o de un impedimento. Entonces es bellísimo sentir cómo también el héroe es capaz de sobreponerse a todos esos obstáculos y es capaz de irse. Y se va a pesar de todo, ¿no? A pesar de las circunstancias, a pesar de los demás, a pesar de todo lo que pueda parecer. Entonces, él habla de que ahí está activo el arquetipo del guerrero, pero es un guerrero del corazón, un guerrero conectado con el amor, el que logra salir de la zona de confort, pues porque todos cuando hemos vivido esta experiencia nos damos cuenta que realmente llegamos a lugares que no tienen nuestros códigos, que nos hacen una propuesta de vida inesperada. Y dice Joseph Campbell, el inocente también se va, es el que se va, porque el inocente en cada uno de nosotros fue el que se imaginó cómo sería ese viaje y se llenó de esperanza y de alegría. Entonces, pues ese inocente inspira el viaje, porque si pensáramos que iba a haber algún obstáculo o algo en ese viaje, de pronto no lo haríamos tan fácil, pero el inocente está ahí también para inspirarnos y para darnos coraje aún en los momentos difíciles, siempre nos hace creer. Yo soy muy defensora de la inocencia que no tiene nada que ver con la ingenuidad, sino tiene que ver con esa capacidad de un lado de aprender siempre y de confiar. Claro, hay un librito que lo volvieron película y me acuerdo de un personaje y es Atreyu, que el niño inocente se monta en Atreyu, que es un dibujo animado de un dulce, ¿cómo se llaman los que tiran fuego? ¿Dragones? Un dragoncito, un dragoncito hermoso que lo lleva a atravesar por muchas realidades y él con su inocencia va por ahí, ¿cierto? No recuerdo cómo se llama, pero cuando tú narras eso, se me viene esa imagen de lo que es la inocencia, entrando a esos viajes novedosos, a esos atrevimientos que tenemos desde el héroe, pero que el inocente puede gozárselos o también sufrírselos, ¿no? Es lo, las adversidades y las alegrías que trae la existencia. Exacto. Y además que el viaje del héroe no es un viaje solamente que hacemos cuando nos cambiamos de país, realmente la vida en sí es un viaje del héroe, la vida en general nos pone a viajar hacia adentro de nosotros mismos y yo creo que este momento por el que estamos atravesando pues es una invitación al viaje interior porque nos hemos distraído también en muchos viajes exteriores. Entonces para mí ha sido también una posibilidad
de invitar al viaje interior a través de la escritura. Si estamos aquí, si estamos más quietos, es el momento de darle espacio a escribirnos y a ir hacia adentro de nosotros. Entonces, bueno, los arquetipos son una manera de viajar por el camino del héroe y yo acompaño cada arquetipo de ejercicio semilla, porque a veces las personas dicen, pero yo no sé cómo escribir, pero yo no sé escribir o no sé cómo empezar. Entonces yo he construido un camino de ejercicio semilla que inspiran a la persona a escribir, le facilitan la conexión con la palabra y bueno, abren también este potencial de la creatividad. ¿No? Y quizás hayan personas que nos estén viendo o escuchando que, que se preguntarán, ¿y cómo así? ¿Qué ejercicio semilla? ¿Nos podrías colocar un ejemplo, María del Pilar? Sí, claro. Mira, tú ahora hablabas hiciste referencia a la maleta. Uno de los ejercicios que yo les trabajo es ¿qué llevaríamos hoy en la maleta? Hoy en la maleta, si partiéramos de nuevo. ¿No? Entonces, yo les decía un día, si yo partiera hoy de nuevo, ¿qué llevaría en la maleta? Me iría ligera de equipaje, ¿no? Confiada y no llevaría encargos ni regalos comprados a última hora. Llevaría lo esencial y llevaría mis recursos interiores, 2 o 3 libros y además el mejor vestido sabemos que es el que hemos tejido en el corazón. Entonces, sería un viaje ligero de equipaje. Entonces vamos entrando y vamos inspirando a las personas con frases, con poemas, a que escriban y a que se sientan en este presente y vayan hacia atrás y hacia adelante. Hacia atrás en el viaje lo que ha implicado, pero hacia adelante también en cómo se ven, en cómo se ven en un posible regreso o viviendo en ese lugar. Y es además un ejercicio de autoexploración, de conocimiento de lo que estamos viviendo como héroes que hemos dejado este territorio de lo conocido. ¿Mm? Y es otra manera muy creativa, artística y preciosa de elaborar este Es- viaje que hemos hecho, este viaje que hemos transitado, navegado, volado, eh, desde cualquiera de las palabras poéticas que puedan surgir ahora es, claro, tú decías, la vida misma es un viaje, y cuando de ese viaje existencial vamos a un aeropuerto a tomar un avión y nos demoramos unas horas para cruzar el océano y llegamos a otro país donde la lengua no es igual a la nuestra, donde hay otras circunstancias culturales, donde quizás se come diferente y la tez de la piel es distinta o la postura corporal es diferente, elaborarlo, ahí me viene una palabra que es muy psicológica, pero en realidad en biodanza es deflagrar, ir decantando ese trasegar y hacerlo, apropiárselo también, saber, reconocer, identificar ese viaje emocional, afectivo, también como ha sido para mí. Claro, es además al escribirlo y al narrarlo, comprenderlo y entrar en un espacio nuevo de conciencia, porque la escritura y la palabra también, porque hay momentos en el taller donde hacemos compartiles verbales que son muy importantes, donde la palabra y la escritura lo que hacen es ampliar, entrar en un estado de conciencia ampliada y darle también significado y sentido a ese viaje y nos damos cuenta entonces que realmente hemos partido desde un territorio interior que es común a todos y que la experiencia es más parecida de lo que nos imaginábamos cuando compartimos esos caminos recorridos casi que de la mano, porque parece que todas las historias fueran la misma, son muy similares las historias de todos los que hemos dejado en nuestro país, aunque las circunstancias por las que lo hayamos dejado sean diferentes. Y a mí me gusta decir que la escritura se vuelve un lugar donde echar raíces. Tú hablabas ahorita de sembrar, de tú estás de sembrar, de llegar al lugar y sembrar.
pero un terreno fértil para ponernos es la escritura y para enraizarnos, porque ese enraizarse desde lo que escribimos nos permite dar sentido, que era lo que decía ahora, y además la escritura no la llevamos a donde sea, en donde estemos. La escritura es una casa rodante, ¿no? Ujú. Que llevamos con nosotros mismos. Claro, no en vano, a través de la historia misma de la humanidad, han habido tantos textos y tantos escritos y me acuerdo de la famosa biblioteca de Alejandría y de la metáfora esta mañana cuando yo te veía, que les sugiero que lo vean en YouTube, en el Facebook, pero también está montado en YouTube, algunos partes que María del Pilar describe de su inicio con todo este lenguaje de la escritura, con todo el conectarse con su biblioteca de su casa, con su papá leyendo, lo que inspira después la biodanza como un movimiento pleno de sentido, que también el movimiento, cuando sensibilizamos en el movimiento de la expresión, la escritura se hace más orgánica, fluye. Eso lo puedes tú conceptualizar muchísimo mejor que yo por toda esta experiencia de todos estos años haciendo esta extensión, porque tú te formaste hace más de 20 años en biodanza y llevas todo ese tiempo desarrollando este tema. Sí, mira, y yo he encontrado que realmente la biodanza, cuando danza al lado de la escritura, nos abre a esa conexión fluida con la palabra, porque lo que trabajamos en este espacio, tanto en la extensión como en estos talleres, es realmente que la palabra nazca de la emoción, no es una palabra mental, como nos la han enseñado siempre. Entonces yo creo que a veces ese deseo tan literario o de perfeccionar tanto lo que escribimos, lo que ha hecho es quitarnos las palabras de las manos. Entonces no escribimos simplemente porque queremos ser García Márquez y con eso perdemos realmente un potencial muy grande de expresión. Entonces, lo que hacemos, el concepto que yo he desarrollado para incluir la escritura en la biodanza es la escritura orgánica, que es una escritura que se genera y viene del cuerpo. Danzamos y escribimos, danzamos y conectamos emociones y escribimos. Y a la vez esta escritura tiene una repercusión sobre nuestra salud. Cuando expresamos emociones, nos sentimos más tranquilos, nos sentimos que hemos liberado. En una sesión en biodanza entramos danzando en un estado de ánimo y cuando se acaba la sesión salimos en otro estado de ánimo diferente. Nos sucede lo mismo cuando escribimos. A veces empezamos en un estado de ánimo y la emoción al poder ser expresada a través de la palabra se transforma. Y es de una manera conectada simplemente con ese fluir de la emoción y nos damos cuenta que realmente a veces hemos sido escritores en borrador, que hemos hablado, hemos imaginado las cosas que vamos a escribir y no las concretamos en el papel. Entonces, este es un impulso realmente a que las personas armen la historia, en este caso, de su viaje y lo puedan ver a la luz de a la luz de la escritura. Claro, entonces la provocación en este sentido, eh, que este espacio de conversación donde la palabra también hace tanto sentido, eh, lleva a que invitemos, María del Pilar, a muchas personas como tú y como yo, que ahora no vivimos en nuestro país de origen, sino que migramos y que nos cruza profundamente estos temas y todos los arquetipos y que ellos están vivos en nosotros, en nuestras palabras y en nuestras expresiones, invitando también a nuestras amigas y amigos que esto puede realmente también acompañar este tiempo maravilloso en donde hay otro tipo de exilio, María del Pilar, y es el exilio que a veces sentimos por estar confinados, por no poder salir mucho, por esta experiencia que convoca a otro tipo de sensación y que si bien es una oportunidad y también nos provoca, nos genera que nosotros tengamos esa potestad de aumentar nuestra capacidad de fluir en el sentido de la salud y se aumente
el potencial en nuestras células, el pasar por aquí, por este espacio y poderlo escribir, nos acompaña, nos permea, nuestro sistema inmunológico se potencializa y expresar las emociones que están arraigadas a todo esto y a este viaje que hemos vivido y que seguimos viviendo, quién sabe por cuánto tiempo, me parece a mí que también hace sentido y entra en conexión con lo que tú nos estás ofreciendo desde esta herramienta, que es muy valiosa, María del Pilar, que es emocionalmente muy potente. Claro, Hilda, mira que realmente lo que acabas de decir del exilio es muy cierto. A veces lo hablábamos y decíamos en los talleres, es que el exilio no tiene que ver solamente con los viajes, el exilio es a veces un sentimiento interior. Nos podemos sentir exiliados en nuestra propia casa, con nuestra pareja, nos podemos sentir exiliados en condiciones aparentemente tan familiares. Y a mí me encanta cuando Christian Bobin, que es un poeta francés, dice, los niños son unos exiliados, exiliados en el mundo de adultos, porque llegan a un mundo que está construido por los adultos, entonces se sienten que no pertenecen a ese mundo. Entonces, la experiencia de la infancia para Christian Bobin es también una experiencia de exilio. Entonces, y ahora con este tema de la pandemia, por supuesto que es algo que también nos pone en esta experiencia de a veces de soledad, de no la comunicación como la quisiéramos. Entonces, este espacio es un espacio que ha contribuido más a tejer vínculos y a podernos encontrar en encuentros auténticos desde el compartir de la emoción, desde el compartir de la escritura. Siento que ha sido una manera de sí realmente de congregarnos en medio de lo que estamos viviendo y de congregarnos alrededor de temas que son esenciales para nosotros. Es construir un nido a través de las palabras y eso ha sido muy poderoso en los talleres, esa construcción de nido en este momento que estamos viviendo y que necesitamos seguirnos comunicando porque pues eso no lo podemos dejar de lado y no nos lo pueden impedir. Entonces, estos espacios se vuelven esenciales y bueno, y es maravilloso también poder tener esta ocasión. Yo que no era tan amiga de la tecnología, he agradecido este tiempo que podemos hacer esto y que podemos hacer esto con muy buenos resultados. Sí, cómo la tecnología nos acerca, Nos cómo acerca. tú estás en Bélgica y yo estoy cerca de Miami y aquí estamos juntitas, departiendo con el baile de las palabras esta conversación que atañe con nosotras, pero que también invita a otros a que el plano comunicacional, esa dimensión preciosa, evolutiva que tenemos los seres humanos de poder compilar en el lenguaje que aprendimos una serie de ideas y construir esas ideas y poderlas transformar en expresiones emocionales, es una belleza porque es el resumen de la evolución. Nosotros nos comunicábamos hace miles de años, millones de años a través de sonidos y de músicas. Por eso la música es tan importante, pero cuando evolucionó nuestro, nuestro cerebro y se fue formando la corteza cerebral, que es la que crea los conceptos, y en la parte más profunda es donde están, digamos, las emociones, emociones aunadas a la corteza al don de la expresión verbal y escrita, es, es un resultado evolutivo y también, a mi manera de ver, es una posibilidad que trae eh, recuperaciones, reconciliaciones, de estar adaptándonos a, en este caso, como tú llamas el taller, la escritura del exilio. Este taller va a ser cada 15 días, para que lo anoten en sus agendas, para que lo tengan en cuenta. Va a ser entre mayo y agosto, cada 15 días. Nosotros les vamos a pasar el comunicado por escrito en un cartel, en un flyer, y ahí va a estar cada fecha, pero se las vamos a recontar. Entonces,
El 23 de mayo iniciamos en esta área que corresponde con el horario de esta parte del mundo, de Sudamérica, porque si es que coincida el tiempo para nosotros, el 23 de mayo, el 6 de junio, el 20 de junio, el 11 de julio, el 25 de julio, el 1 de agosto, el 15 de agosto y el 29 de agosto. En ese entremeso son 8 sesiones, 8 arquetipos y todo el transcurso del viaje del héroe a través de la escritura del exilio. El Sí, día, el día que lo vamos a hacer es los domingos. El horario en Colombia va a ser a las 9 de la mañana. Aquí en los Estados Unidos, en la parte sur, sería a las 10. Argentina y Brasil sería 11 de la mañana. Y cada sesión está articulada en cada uno de estos días. ¿Qué más? Porque ya tú lo has hecho 2 o 3 veces, María del Pilar, dentro del engranaje metodológico, algunos otros detalles que nos compartas. sí, mira, bueno, primero este sentido como ahora estamos haciendo aquí el segundo módulo y el hecho de que haya una distancia entre las sesiones da un tiempo para que la persona escriba. Siempre le dejamos un regalo, un ejercicio regalo y la persona tiene el tiempo de desarrollarlo entre una sesión y otra y profundizar en este nivel la escritura. Ahorita estamos con un grupo de personas que vienen de distintos lugares. Ahora que tú hablabas tú estás en Estados Unidos, yo estoy aquí en Bruselas, ahora estamos con personas de Venezuela, de México, de España, y es bellísima la sensación de compartir cada uno desde su lugar este momento donde a veces se desdibuja esta experiencia del exilio, está exactamente por esa compañía de la que hablabas. Se vuelve un espacio contenedor que nos acompaña. Entonces, a nivel metodológico, esto también es un espacio contenido, como lo es la biodanza. Damos una compañía a los procesos, a lo que se va compartiendo. Hay un tema bellísimo de confianza porque hay todo este tema de respeto y de no juicio, de aceptación además de la palabra como viene, de no juicio estético sobre lo que se escribe. Entonces, no tenemos que leer si no queremos leer en ese momento. Hay libertad en eso también y eso impulsa mucho el trabajo creativo porque a veces las personas empiezan un poco dudosas y después se terminan tentando de leer y ya después quieren leer siempre. Entonces va siendo un proceso también de nacimiento de la voz, De ¿no? expresión, claro. Sí, de ese compartir, cuando se van dando cuenta que las experiencias son tan similares, todos terminan animándose, la mayoría a compartir, y entonces es también un espacio donde la lectura es libre, pero siempre sugerimos la relectura de los textos, porque la relectura en individual nos enriquece muchísimo. Yo creo que a todos nos ha pasado que escribimos algo, después lo releemos y uno dice, uy, yo escribí eso, no puede ser, ¿no? Sí, claro. Entonces, hace parte de esa metodología la lectura a partir de la voz de otro de los participantes, oírnos leídos por la voz del otro. Eh, Hace parte también estos ejercicios semilla con un tiempo orgánico para que se puedan desarrollar y esta combinación entre textos de algunos poetas, de algunos escritores que inspiran la escritura y de momentos también de danza, biodanza. Entonces, hay como todo un contexto desde la literatura también que enriquece el viaje y que nos da ideas, y también un momento de danza que permite también el fluir de esta escritura orgánica. Diferentes inspiradores, diferentes motivadores o consignas que van llevando a que se exprese esa escritura y ese movimiento de las palabras escritas y luego la verbalización, la apertura de la voz, el atreverse, el poder poner afuera lo que está allí guardadito
en los anaqueles personales, muy adentro, porque el cuerpo también tiene sus depósitos emocionales. Entonces, es como abrir cajoncitos que dan lugar a que las palabras salgan, a que se exprese esa emoción, a que se escriba, a que no importa la ortografía, si escribo bonito o feo, si tiene un hilo conductor o si tiene una rima, es la expresión de, que viene de adentro, que viene profundamente y que es motivada, es mecida por esas consignas. Sí. Y ahora tú hablabas un poco del córtex y el hipotálamo y lo emocional. Yo siento que cuando entramos un poco en este espacio de la escritura orgánica, es como si el córtex, que es un nivel asociado obviamente al lenguaje, se permea tanto de esta activación emocional que la palabra nace irreverente, rebelde a las estructuras. Es como si burlara la estructura del córtex porque entramos en el espacio de la biodanza. Entonces el lenguaje nace emocionado, nace, casi que podríamos hablar de una escritura del hipotálamo, obviamente sabemos que se ubica en el córtex, pero una escritura permeada desde ese centro. Entonces es también por eso una experiencia que nos lleva a visitar otros lugares, también lugares del inconsciente, y a veces las personas conectan la palabra y entran en estados de profunda emoción que no paran de escribir, no paran de hablar. Es desde ahí un lugar enriquecido en estímulos. Cuando yo hablaba de la música, de los ejercicios de escritura y además de lecturas que nos estimulan, es un contexto rico en estímulos positivos, diría Rolando, para detonar la creatividad. Un contexto rico para así la creatividad emanar y fluir, que es tan necesario. Tú hablaste de el inocente, De, de, del guerrero, y hay otros arquetipos que nos, arquetipos, sí, sí. sí, hay otros arquetipos que nos acompañan como el amante. En el caso de las personas que hemos dejado el país por amor, pues Joseph Campbell dice, el amante, el héroe debe recordar que el amante no es el fin del viaje, solamente una compañía, Sí, porque el viaje va más allá del amor, ¿no? Es bellísimo eso. El viaje realmente tiene otros objetivos y el viaje tiene que ver con encontrar el amante interior. totalmente, completamente. Y Dímelo ahí, a mí, dímelo a mí. yo decía, yo decía y digo que a mí me trajo Cupido. Y Cupido me trajo a este país que yo nunca pensé que viviría en él. Y efectivamente, ha ido más allá de mi relación de pareja con mi esposo, ha ido a unas hondonadas profundas con la biodanza, con profesiones aledañas a la psicología, en las que yo he ido también caminando y me he forjado una nueva manera de desarrollarme en mi profesión, pero es ese mecimiento interior que me compone y me obliga, me lleva a ponerme desde otra perspectiva, en otro plano, en otro territorio. exacto. Entonces el amante es solamente una compañía porque empiezan a aparecer una cantidad de otras cosas que se han preparado para ese héroe. Y ahí al encontrar ese amante interior aparece otro arquetipo que es el huérfano, ¿no? A veces con la idea que tenemos de el amante nos va a salvar. ¿M? Es que el otro nos salva, el otro, ahora sí no vamos a estar solos, pero el viaje del héroe también es un aprendizaje de decirle a ese niño o niña huérfano que nos habita, decirle, es importante que tú construyas tu propia casa en el corazón y que tú seas también tu propio amor, ¿no? Porque en el viaje del héroe hay momentos de soledad, todos atravesamos momentos de soledad, pero es bellísimo a contener a ese huérfano, a ese nostálgico de amor, diría Rolando, a ese nostálgico de amor que todos llevamos dentro
y poderle construir esa casa interior a partir de nosotros mismos. Entonces, ese es otro arquetipo que está en el viaje del héroe. Entonces, recuerden, son 12 arquetipos, 12 momentos, 12 sesiones, tareas, ejercicios que son inspiradores. María del Pilar ahora decía ejercicios semilla o ejercicios que después quedan como un regalo para seguir transitando en ese periodo nuestro propio viaje del héroe, nuestra propia escritura del exilio y convertir esto en creatividad, en arte, que es prominentemente maravilloso y que hace que fluyan más cosas en nosotros, más experiencias, más brotes de qué sé yo, porque de ahí nacen otras cosas. El proceso nos lleva de la mano y surgen cosas maravillosas. María del Pilar también tiene algunos libros que ha escrito de poesía que están a nuestra disposición, otros talleres, como les estaba recontando, a partir de la extensión de biodanza y poesía, entonces los hijos que han nacido, y en estas fechas, pues para esta área del mundo, en horarios que son más coincidentes tanto para ella como para nosotros, vamos a estar en el taller de la escritura del exilio con María del Pilar. Y pues de esta manera, María del Pilar, creo que hemos recontado un poco lo que es esta experiencia, los estamos invitando, se pueden inscribir con María del Pilar, conmigo. María del Pilar, cuéntanos de tus expresiones en las redes sociales, que ahí también se pueden comunicar contigo, y si tú quieres también tu teléfono. Sí, mira, yo tengo pues por Facebook se pueden comunicar y igual mi teléfono es un celular de Bélgica, que es 0032 472 12 70 17 y es, bueno, por WhatsApp siempre está la comunicación o al correo electrónico escuelabiodanzavogue@gmail.com, escuelabiodanzavogue@gmail. Y también estás en Instagram, está en Facebook, eh, Sí, en la escuela Instagram. de Bogotá, como tú lo acabaste de decir. O sea, pueden perfectamente preguntar ahí. En las redes sociales ahora es muy fácil conectarnos y comunicarnos. Si no es por un ladito, es por el otro. Si no es por el otro, pues una cosa va llevando a la otra, y de esa manera también ahora es más fácil podernos conectar de esa manera. Ya saben, vayan haciendo sus inscripciones, que hay un cupo específico también que vamos a tener en cuenta para que el taller sea nutrido, profundo, muy conmovedor y muy vívido por quienes vamos a estar allí. Y esta conversación también espero que les nutra la curiosidad y se animen, nos animemos a estar contigo en la escritura del exilio. Ya para ir cerrando, María del Pilar, eh, ¿qué nos quedaría como faltando por complementar? Pues les dejo la tentación de descubrir los arquetipos que vienen. Hablamos solo de 4 arquetipos, pero es bellísimo ver cómo todos los otros son una posibilidad de descubrirse, de reconocerse y son una sorpresa en el camino. Una sorpresa que nos muestra las 3 etapas del viaje: la partida, el trayecto y el posible regreso. O los regresos que hacemos cuando nos vamos, los distintos regresos, qué pasa con los diferentes regresos. Entonces, bueno, es una invitación a descubrirse, también a preparar la maleta de este viaje del héroe, y en esa maleta habría que llevar entonces el cuaderno o el computador hoy en día y poder llevar toda la inspiración que los va a impulsar, y que de hecho se van a dar cuenta que la inspiración no es algo que llega de afuera, sino que está por dentro en el cuerpo y en el corazón, que no, que no tenemos que esperarla. Entonces esa maleta se va a llenar de creatividad,
y de deseo de emprender este viaje a través de la escritura. Entonces, nos queda una tarea. ¿Qué es un arquetipo? ¿Cuáles son los arquetipos? Cuando, cuando Joseph Campbell, ahí está una clave para que ustedes encuentren la información, habla del viaje del héroe, ahí narra los arquetipos, y Carl Gustav Jung, que fue el psicólogo que implementó mucho más el lenguaje arquetipal, los arquetipos como X, Y, Z, porque no les voy a decir el concepto para que quede la tarea bien establecida y indaguemos, investiguemos y podamos de alguna manera también embebernos de esta posibilidad. Entonces, de esta manera, celebrante, recién pasando toda esta semana maravillosa de la biodanza, de todos los países del mundo celebrando, danzando, haciendo festivales, disertaciones, conversatorios, vivencias maravillosas, en esos rinconcitos de nuestro ser y de nuestra alma, saber que tenemos esta herramienta, la biodanza. Estamos con ustedes, María del Pilar Amaya y Hilda Elena Restrepo, que somos profesoras de biodanza y didactas, y de esa manera vamos sembrando la semilla para que en la maletita nuestra también quepa este instrumento, esta herramienta, este sistema integrador de la vida. Muchas gracias, María del Pilar, por aceptar la invitación, por contarnos sobre tu experiencia y por tener la osadía del viaje de la heroína, teniendo una escuela en Colombia durante 16 años y de esa escuela tener ya muchos hijitos e hijitas por el mundo. Ay, gracias y gracias por la invitación y por este espacio que has construido y que yo siento que es muy luminoso, ilumina también el viaje de la biodanza y de todos los que nos hemos montado en este bello viaje. Gracias por construirlo. Qué rico. Entonces, nos despedimos y con profundo cariño estamos al servicio de ustedes y disponibles para contactar.